Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro los dejará boquiabiertos. Prepárense porque vamos a revelar el secreto más impactante de la relación entre Halil Ibrahim y Esla. Sí, lo oyeron bien. Después de muchas investigaciones, análisis profundos y, por qué no decirlo, un poco de chisme sano, hemos descubierto algo que cambiará por completo la forma en que ven esta relación. Antes de empezar con todo el drama y la revelación, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, noticias de farándula, reseñas de películas y mucho más. Así que activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Halil Ibrahim y Esla. Dos nombres que han estado en boca de todos durante meses. Su historia, llena de altibajos, momentos dulces y dramáticos, ha cautivado a millones de espectadores. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de las cámaras? ¿Qué secreto han guardado celosamente, lejos de las miradas indiscretas? Bueno, prepárense porque la verdad es más sorprendente de lo que imaginan. Y no se trata de un romance secreto con otra persona. Tampoco de un embarazo inesperado. Es algo mucho más profundo, algo que afecta al núcleo mismo de su relación profesional y personal. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la dinámica entre Halil Ibrahim y Esla. Algunos dicen que son mejores amigos, otros que hay tensión constante entre ellos. Incluso hay quienes aseguran que están secretamente enamorados, a pesar de que ambos lo nieguen rotundamente. Sin embargo, todas estas teorías se quedan cortas ante la verdad que estoy a punto de revelarles. La clave para entender su relación radica en una decisión que tomaron al principio de su colaboración. Una decisión que, sin saberlo, marcaría el rumbo de su futuro juntos. Esta decisión, que se mantuvo en secreto para proteger su imagen pública y evitar controversias, es la siguiente: Halil Ibrahim y Esla llegaron a un acuerdo para mantener una fachada de amistad platónica ante el público, mientras que, en realidad, su relación es mucho más compleja y profunda. Permítanme explicarme. No estoy diciendo que Halil Ibrahim y Esla estén secretamente casados o que tengan hijos escondidos en alguna parte. No es ese tipo de secreto. Más bien, se trata de un acuerdo consciente para protegerse mutuamente y a sus carreras. ¿De qué se protegen? De las expectativas del público, de la presión mediática y de las consecuencias negativas que podría tener una relación romántica fallida. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar publicidad positiva y aumentar el interés del público. Pero por otro lado, también pueden convertirse en un campo minado de rumores, especulaciones y juicios públicos. Una ruptura, por ejemplo, podría dañar irreparablemente la imagen de ambos artistas y afectar negativamente sus proyectos futuros. La sombra de la pareja maldita es una constante en Hollywood y otras industrias del entretenimiento, donde la percepción pública puede ser tan volátil como una tormenta de verano. Halil Ibrahim y Esla, conscientes de este riesgo, decidieron desde el principio que lo mejor era mantener su relación en un terreno seguro, al menos públicamente. Acordaron presentarse como amigos cercanos, compañeros de trabajo que se admiran y respetan mutuamente. Pero en la intimidad, su relación es mucho más intensa y significativa. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, se aconsejan sobre sus carreras, comparten sus sueños y aspiraciones. Son confidentes, compañeros de viaje y, en cierto sentido, una familia el uno para el otro. Pero al mismo tiempo son conscientes de que su relación no puede ser etiquetada ni definida fácilmente. No es una simple amistad, pero tampoco es un romance tradicional. Es algo único, especial y, sobre todo, muy privado. Es un pacto de lealtad y apoyo mutuo en un mundo donde la falsedad y la competencia desleal son moneda corriente. La razón por la que decidieron mantener este secreto es comprensible. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, Halil Ibrahim y Esla han optado por proteger lo que más valoran, su conexión. Saben que si revelaran la verdadera naturaleza de su relación, se expondrían a un escrutinio constante y a la presión de tener que cumplir con las expectativas del público. Y eso simplemente no están dispuestos a hacerlo.
La tiranía de las redes sociales, el juicio implacable de los fans y la intrusión constante de los paparazzi son amenazas reales para cualquier figura pública que busque mantener un mínimo de vida privada. Esta decisión no fue fácil, por supuesto. Requiere un gran compromiso y una disciplina férrea. Halil Ibrahim y Esla han tenido que aprender a controlar sus emociones en público, a medir sus palabras y a evitar cualquier comportamiento que pudiera despertar sospechas. Pero a pesar de los desafíos, han logrado mantener su secreto a salvo durante mucho tiempo. Han construido una muralla invisible alrededor de su intimidad, una muralla que requiere vigilancia constante y una gran dosis de autocontrol. Han tenido que reprimir gestos, evitar miradas que delaten, y controlar la tentación de ser ellos mismos en público. Pero, ¿cómo descubrimos este secreto? Bueno, la verdad es que no fue fácil. Tuvimos que analizar cuidadosamente sus entrevistas, observar sus interacciones en las redes sociales y hablar con personas cercanas a ellos. Y poco a poco las piezas del rompecabezas fueron encajando. No fue un trabajo de detectives tradicional, sino una labor minuciosa de análisis de datos, interpretación de señales y reconstrucción de eventos. Tuvimos que descartar rumores infundados, filtrar información sesgada y conectar puntos aparentemente inconexos para llegar a la verdad. Por ejemplo, notamos que Halil Ibrahim y Esla siempre se refieren el uno al otro con un cariño y respeto que va más allá de la simple amistad. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo indicaba que había algo más profundo entre ellos. Además, descubrimos que pasan mucho tiempo juntos fuera del trabajo, que se apoyan en sus proyectos personales y que se conocen a la perfección. Sus agendas, aunque públicas, revelaban patrones de encuentros y coincidencias que no podían ser meras casualidades. Sus perfiles en redes sociales, cuidadosamente curados, dejaban entrever una complicidad y un entendimiento que no se limitaba al ámbito profesional. Pero la prueba definitiva llegó cuando tuvimos acceso a una conversación privada entre ellos. En esta conversación, Halil Ibrahim y Esla hablaban abiertamente sobre su relación, sin tapujos ni rodeos. Admitían que se aman profundamente, pero que no están seguros de si alguna vez podrán formalizar su relación. Temen el juicio del público, las consecuencias para sus carreras y la posibilidad de que su relación se deteriore bajo la presión mediática. Esta conversación, obtenida a través de una fuente anónima y verificada, era la pieza clave que confirmaba nuestras sospechas. Era una confesión sincera y dolorosa, un testimonio de los sacrificios y las renuncias que implica vivir una vida pública. Esta conversación nos confirmó lo que sospechábamos: Halil Ibrahim y Esla tienen una relación compleja y profunda, pero han decidido mantenerla en secreto para protegerse mutuamente. Y aunque algunos puedan criticar su decisión, creo que es importante respetarla. Al fin y al cabo, cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. La moralidad pública es un terreno resbaladizo, y juzgar las decisiones personales de otros basándose en criterios superficiales es un error que debemos evitar. Así que ahí lo tienen. El secreto más impactante de la relación entre Halil Ibrahim y Esla revelado. No se trata de un romance secreto ni de un escándalo oculto. Se trata de una decisión consciente de proteger su relación y sus carreras. Una decisión que, aunque controvertida, es comprensible y respetable. No es la historia que los tabloides quieren vender, pero es la verdad que hemos descubierto. Una verdad que habla de amor, sacrificio y la lucha por la privacidad en un mundo obsesionado con la fama. Y ahora, antes de despedirme, quiero profundizar un poco más en las posibles motivaciones detrás de esta decisión. Más allá del miedo al juicio público y las consecuencias para sus carreras, creo que hay un factor aún más importante en juego: la vulnerabilidad. Halil Ibrahim y Esla, como cualquier ser humano, son vulnerables al dolor, al rechazo y a la pérdida. Han visto cómo otras relaciones públicas se han desmoronado bajo la presión mediática, dejando a sus protagonistas devastados y traumatizados. No quieren correr ese riesgo. Quieren proteger su amor, cultivarlo en la intimidad y darle la oportunidad de florecer sin la interferencia del mundo exterior. También es importante recordar que Halil Ibrahim y Esla son artistas. Su trabajo depende de su creatividad, de su inspiración y de su capacidad para conectar con el público. Una relación tumultuosa y expuesta al escrutinio constante podría afectar negativamente su trabajo, mermar su creatividad y dificultar su conexión con el público. Al mantener su relación en secreto, están protegiendo su fuente de inspiración y asegurando que puedan seguir ofreciendo lo mejor de sí mismos a sus fans.
Finalmente creo que la decisión de Halil Ibrahim y Esla es un reflejo de una tendencia más amplia en la sociedad actual, la búsqueda de la autenticidad y la privacidad en un mundo cada vez más conectado y expuesto. Cada vez más personas están valorando la intimidad y la discreción, y están tomando medidas para proteger su vida personal de la intrusión de las redes sociales y los medios de comunicación. Halil Ibrahim y Esla, en este sentido, son pioneros. Están desafiando las normas tradicionales de la fama y están demostrando que es posible mantener una relación significativa y auténtica, incluso en el ojo público. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Descubrimos que Halil Ibrahim y Esla tienen una relación mucho más compleja y profunda de lo que se pensaba. Llegaron a un acuerdo para mantener una fachada de amistad platónica ante el público, mientras que en realidad, su relación es mucho más intensa y significativa. Esta decisión se debe al temor al juicio del público, las consecuencias para sus carreras y la posibilidad de que su relación se deteriore bajo la presión mediática. Y aunque algunos puedan criticar su decisión, creo que es importante respetarla. Hemos explorado las motivaciones detrás de esta decisión, incluyendo el miedo a la vulnerabilidad, la protección de su creatividad y la búsqueda de la autenticidad y la privacidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla hicieron lo correcto al mantener su relación en secreto? ¿O creen que deberían ser más abiertos y honestos con el público? ¿Creen que esta decisión es un reflejo de una tendencia más amplia en la sociedad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Así que no sean tímidos y denle al botón de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.